La ONU, 8 décadas de diálogo, dignidad y diplomacia. Hoy, al cumplirse 80 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, rendimos homenaje no solo a una institución, sino a una idea, la idea de que el diálogo puede vencer al conflicto, que la cooperación puede superar la división y que la dignidad humana debe ser el principio rector de toda acción internacional. Durante 8 décadas, la ONU ha sido testigo de guerras y reconciliaciones, de avances científicos y desafíos globales, de crisis humanitarias y de pactos históricos. Ha sido escenario donde los pueblos han alzado su voz, donde los estados han negociado sus diferencias y donde la paz ha encontrado el refugio en medio de la tormenta. Hace 80 años, en medio de los escombros de una guerra que sacudió la conciencia del mundo, las naciones decidieron hacer algo extraordinario, crear un espacio común para la paz. No una alianza militar ni un bloque económico, sino una organización basada en principios, en diálogo y en dignidad. La Organización de las Naciones Unidas no nació perfecta, nació necesaria, nació como respuesta al dolor, como promesa de no repetir los errores del pasado, y desde ese entonces ha sido testigo de los momentos más decisivos de nuestra historia contemporánea. Gracias a la ONU, millones de personas han recibido alimentos, educación, refugio y protección. Gracias a la ONU, se han firmado tratados de paz, se han desactivado conflictos y se han defendido derechos que antes no tenían nombre. Gracias a la ONU, la voz de los pueblos ha llegado a los foros donde antes solo hablaban los poderosos. La ONU es una institución, pero también es un pacto entre estados, entre generaciones, que dicen, aunque pensemos distinto, aunque tengamos intereses diversos, nos comprometemos a escucharnos, a respetarnos y a buscar soluciones juntos. Y ese pacto, en tiempos de polarización, de crisis climática, de migraciones masivas y de avances tecnológicos sin regularización, son más valiosos que nunca. En un mundo marcado por la velocidad, por la polarización y la incertidumbre, la ONU sigue siendo el espacio más legítimo para construir acuerdos duraderos. No porque tengan todas las respuestas, sino porque ofrece algo que ningún otro foro puede garantizar: la posibilidad de que todos los países, sin excepción, sean escuchados. La ONU convoca, articula y conecta a los estados, desde la lucha contra el cambio climático hasta la promoción de los derechos humanos, desde la asistencia humanitaria hasta la diplomacia preventiva. La ONU ha demostrado que la cooperación internacional no es una utopía, sino una necesidad práctica y ética. En momentos de conflicto, ofreció mediación, protección y refugio. En contextos de desigualdad, impulsó agendas de desarrollo, inclusión y justicia. Y lo más importante, ha abierto las puertas a nuevas voces: jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, artistas, emprendedores, porque el multilateralismo del siglo XXI no puede ser exclusivo ni vertical, debe ser diverso, horizontal y profundamente humano. Por ello, en un mundo que cambia con rapidez, donde los desafíos se entrelazan y las soluciones requieren cooperación, la diplomacia sigue siendo el instrumento más legítimo para preservar la paz y proteger la vida humana. La diplomacia no es un lujo en tiempos estables, es una necesidad en tiempos complejos. Es el arte de escuchar antes de responder, de comprender antes de decidir, de construir antes de imponer.
es la herramienta que permite a los estados resolver diferencias sin recurrir a la violencia y a las sociedades de avanzar sin dejar a nadie atrás. La Organización de las Naciones Unidas, en sus 80 años de existencia, ha demostrado que el diálogo entre naciones puede salvar vidas, prevenir conflictos y abrir caminos hacia el entendimiento mutuo, no siempre con rapidez, no siempre con unanimidad, pero sí con convicción. Hoy reafirmamos que la diplomacia no pertenece al pasado, pertenece al presente y al futuro, porque mientras existan seres humanos con aspiraciones, con sueños compartidos, con esperanzas, con la necesidad de hablar, de negociar, de acordar, seguirán siendo esencial. La paz se construye con paciencia, con diálogo, con voluntad compartida, y ese esfuerzo silencioso pero constante, la ONU ha sido el faro que guía, el puente que une y el espacio. Durante 8 décadas ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la diplomacia puede abrir caminos donde parecía no haber salida, que la palabra puede detener una guerra y que el respeto puede sanar una herida. Así, también que el encuentro puede cambiar el destino de millones. Celebrar a la ONU es celebrar la esperanza organizada, la cooperación institucionalizada y la humanidad en acción. Porque mientras exista una mesa donde las naciones puedan dialogar con respeto, mientras haya una voz que defienda la dignidad humana sin excepción, y mientras persista la convicción de que el entendimiento entre los pueblos es posible, la paz será una construcción colectiva. Celebrar 80 años es reafirmar que en medio de la complejidad global, la cooperación sigue siendo el camino más noble, más eficaz y más humano. La diplomacia se convierte en acción y la acción en